Vamos a siempre a llamar lista. El día de ayer, que el primer capítulo es sobre post cosecha, que es lo que nos interesa a nosotros, a los ingenieros en alimentos, cómo manejar los granos una vez que retiramos ese grano del campo. Después de la cosecha nos interesa almacenar los granos y por tanto nosotros tenemos que aprender a conocer cómo vamos a tratar a esos granos durante el almacenamiento. El grano, cualquier grano, no solamente los cereales, son seres vivos, es decir, son plantas en miniatura. Un grano, ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos la estructura de los granos, básicamente está compuesta de tres partes. La cobertura externa de un cereal es el fruto seco, que se llama pericarpio. Dentro del pericarpio, dentro del fruto seco, se encuentra la semilla. Y la semilla es una planta en miniatura, es una planta viva, por eso que el grano es un ser vivo. Y está constituido de dos partes, la semilla. El germen, donde está la planta en miniatura, y el endospermo. El endospermo es la parte del grano donde la planta acumula todas las moléculas químicas que le van a permitir a esa planta en miniatura poder desarrollarse en principio de manera interna y posteriormente, una vez que se forma la planta a partir de una semilla, ya esa planta puede a través de sus raíces tomar los nutrientes necesarios para que la planta pueda crecer. Pero como es un ser vivo, tiene su metabolismo biológico, como cualquier ser vivo, como nosotros. Por tanto, los nutrientes en el grano se encuentran en el endospermo. Me refiero a los carbohidratos, a las proteínas, a la grasa, etc. Bien, ese grano, ese ser vivo, lo vamos a almacenar. Normalmente los cereales los cosechamos una sola vez al año. Sin embargo, lo utilizamos de manera permanente durante todo el tiempo. Por tanto, nosotros necesariamente tenemos que conservar nuestro grano. Y para conservar nuestros granos, contamos principalmente ahora con una tecnología apropiada para su conservación. Eso es importantísimo. Ahora podemos almacenar durante mucho tiempo un grano gracias a esa tecnología. Sin embargo, los que conocen mejor el almacenamiento de los granos tienen que ser los ingenieros en alimentos. Hay operaciones clásicas en una empresa de post cosecha. Inclusive hay ingenieros, ¿no es cierto? Están ingenieros químicos, ingenieros industriales, etcétera, ¿verdad? Pero todos esos ingenieros, ya que ustedes ya van a egresar de la carrera, todos esos ingenieros conocen las tecnologías. Es decir, por ejemplo, conocen lo que es cómo secar un grano, cómo limpiar un grano, etcétera. Pero la diferencia con ustedes es que ustedes conocen al grano. Eso es lo más importante. Tenemos que conocer al sistema biológico. Y los que estudian los sistemas biológicos son los ingenieros en alimentos. Entonces ustedes son los
los que van a manejar los granos de manera mucho más apropiada que cualquier otro ingeniero que trabaje en un centro de acopio de grano, porque ustedes conocen el sistema biológico, su comportamiento del grano. Esa es la gran diferencia entre ustedes y los otros ingenieros. Ahora bien, para poder conservar esos granos de manera adecuada por mucho tiempo, tenemos que conocer cómo se forma un grano en el campo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, un pequeño resumen como introducción, cómo se produce un grano en la planta. Y posteriormente vamos a analizar ya en detalle solamente la parte que nos corresponde, que es el almacenamiento, que es la post cosecha. Ustedes en su pantalla ven la figura donde podemos analizar el comportamiento, el crecimiento de un grano en términos de 4 variables que manejan los agrónomos. Y para analizar el crecimiento de un grano en una planta, no vamos a analizar desde la siembra de los granos, sino de 2 instancias importantes en el crecimiento de los granos en una planta, que corresponde al momento de la floración. Si usted ve en su gráfica, más o menos está acá, el momento de la floración. Y el otro momento importante para el análisis del desarrollo del crecimiento del grano en una planta es su madurez fisiológica. Para hacer este análisis de estas 4 variables, vamos a tomar como ejemplo un grano que no es cereal, ¿no?, que es la soya, pero porque nosotros producimos en gran cantidad este grano en nuestro departamento, lo vamos a tomar como ejemplo para analizar. El comportamiento es el mismo en cualquier grano. Entonces vamos a abocarnos en este cuadro a ver el desarrollo de la soya. Entonces, cuando tenemos la primera instancia que estamos acá, que es en el momento de la floración en la planta, el crecimiento del grano es muy lento, hasta sus primeros 10 a 15 días posteriores a esta floración. Empieza a aparecer el grano en las vainas, ¿no? Es decir, dentro de las vainas van a crecer los granos de soya. Estas curvas, entonces, vamos a analizarlas a partir del momento de la floración. La otra instancia que vamos a analizar, importante en el crecimiento, es la madurez fisiológica. Es decir, a partir del momento en que el grano empieza a crecer, a aparecer, hasta el momento en que el grano está maduro, transcurre en el caso de la soya entre 60 y 65 días. Es decir, este periodo de acá es entre 60 y 65 días para llegar a su madurez fisiológica. Y vamos a analizar primero en el grano la germinación. Una vez que aparece el grano todavía no es una semilla. Entonces va creciendo, es decir, a medida que va creciendo el grano, esta variable, esta curva de acá, que es la germinación en el grano, en la semilla, va aumentando esta germinación y va a llegar, esta es la escala de la germinación y la escala de la humedad. Entonces va aumentando el porcentaje de germinación en la semilla, en los granos, hasta que antes de su madurez fisiológica, unos 20 días antes de su madurez fisiológica,
Y el grano está desarrollado y tiene el 100% de germinación, es decir, ya es una planta en miniatura que en condiciones normales de germinación, ese grano va a dar lugar a una nueva planta. La otra variable es la humedad. A medida que va creciendo el grano, la humedad aumenta hasta un máximo del 100, si nos fijamos acá, decíamos que es la escala de la humedad, prácticamente lo máximo de humedad que tiene un grano que está creciendo es del 90%, que es este punto de aquí. Y a medida que el grano sigue creciendo, esa humedad va a ir disminuyendo hasta que llega a su madurez fisiológica. En esta madurez fisiológica, ya la humedad está dependiendo de los granos entre el 30% y el 50%. La otra variable importante es la materia seca, esta curva de acá. Es decir, cuando hablamos de la materia seca, es la síntesis de materia orgánica que realiza la planta en el grano. Entonces, a medida que va creciendo el grano, aumenta la materia seca del grano. ¿Hasta cuándo va a aumentar esa materia seca? Hasta que llega a su madurez fisiológica. ¿Y qué entendemos nosotros como madurez fisiológica? Es cuando la materia seca, ya a partir de esta madurez fisiológica, esta materia seca va a permanecer constante. Es decir, a partir de la madurez fisiológica, ya el grano no depende de la planta. En todo este periodo, en estos 60 días, el grano dependía de la planta. El grano crecía en función de la planta. Y una vez que llega a su madurez fisiológica, ya no se sintetiza más materia orgánica. A partir de ahí ya el grano está maduro, ya no va a depender de la planta. Es decir, que a partir del momento de la madurez fisiológica, ya el grano va a comenzar a deteriorarse. Ese es el punto de referencia para nosotros, para la conservación de los granos. Como ya el grano no depende de la planta, ya no hay síntesis de materia orgánica, entonces esta materia seca va a permanecer constante. Es como un niño, ¿no es cierto? Es decir, en el vientre de la madre, ese niño depende de la madre. Una vez que nace, se independiza y ya no depende, ¿no es cierto?, directamente de la madre. Es lo mismo, este grano ya no está dependiendo de la madre, en este caso de su planta. La otra variable importante es el tamaño del grano. A medida que el grano va creciendo, el tamaño del grano, dependiendo del tipo de semilla, va a ir aumentando el tamaño hasta un máximo, antes de su madurez fisiológica. Y va a ir disminuyendo el tamaño del grano. Y esta disminución del tamaño del grano se debe a la disminución de la humedad. Como podemos ver acá, la humedad va disminuyendo, por tanto el grano, una vez que alcanza el tamaño máximo, este tamaño va a depender de la semilla, y este tamaño va a disminuir porque existe una disminución de la humedad del grano. Bien, entonces estas 4 variables es importante conocer. Los agrónomos acompañan con estas 4 variables el crecimiento de un grano hasta su madurez fisiológica. Cuando llega a esta madurez fisiológica, el color de la planta cambia de verde a un castaño claro.
Ahora bien, si una vez se obtiene el grano en el campo, será el momento de la cosecha. Sin embargo, este grano no está en condiciones de ser cosechado. ¿Y por qué? Precisamente por esta variable de la humedad. Esta humedad es bastante alta, está por encima del 35%. Muchos granos alcanzan su madurez fisiológica con una humedad del 50%. Imagínense un grano con 50% de humedad, lo cosechamos y no nos va a aguantar ese grano, no lo vamos a poder conservar ni siquiera un día por la alta humedad que tiene ese grano. Entonces, estamos obligados a que este grano maduro baje su humedad. Por eso que una vez que llega la madurez fisiológica en el campo del grano, acá la madurez fisiológica nos está representando un punto, ¿no es cierto? Sin embargo, en la realidad no es así. Este de acá, la madurez fisiológica es un intervalo. Este intervalo va a depender de varios factores, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que un grano no nace, no aparece en el mismo momento que aparecen los granos en la misma vaina. Y peor, los granos de vainas diferentes en una misma planta. Y peor, ¿no es cierto?, de granos que pertenecen a vainas de diferentes plantas. Por eso esto de acá es un intervalo. Cuando nosotros hacemos una selección de semilla, también tomamos en cuenta este intervalo de madurez fisiológica. No tiene que ser muy amplia, porque si este intervalo es muy grande, cuando nosotros cosechamos un grano del campo, vamos a tener un alto porcentaje de granos verdes, ¿no?, que va a disminuir la calidad de estos granos. Bien, decíamos entonces una vez que el grano alcanza una madurez fisiológica, y es un grano maduro, no lo vamos a cosechar inmediatamente por la alta humedad. Imagínense que ustedes lleven un grano con 50% a un centro de acopio. No le van a recibir porque la infraestructura que se tiene en un centro de acopio es para disminuir la humedad de un grano, ¿no es cierto?, hasta máximo un 10%. Esta alta humedad entonces hace que el grano se deteriore y decíamos que nuestros centros de acopio no nos van a recibir grano con alta humedad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esperar a que disminuya la humedad del grano. Por tanto, en el momento que el grano alcanza una madurez fisiológica, empieza ya el deterioro del grano. Va a comenzar a deteriorarse porque es un ser vivo. Entonces tenemos dos instancias de almacenamiento. La primera instancia de almacenamiento es en el campo. El grano está en el campo. Una vez que alcanza su madurez fisiológica, lo dejamos en el campo, decíamos, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, en el caso de la soya, la Argentina también es un gran productor de soya, pero sus climas tienen menor temperatura y menor humedad, son climas más templados donde se produce la soya. En esos climas, por ejemplo, se lo deja a esa soya a que baje la humedad hasta que alcance 14% de humedad, que es la humedad de recibo en los centros de acopio. Una vez que el grano baja su humedad hasta un 14%, más o menos tarda entre 15 y 20 días, eso va a depender del clima, ¿no?, si hay sol, si la humedad del medio ambiente, etc. Entonces, básicamente va a alcanzar 14% en unos 20 días, ¿no? Es el momento de la cosecha. Ellos van a cosechar el grano y van a llevar a los centros de acopio. Va a entrar entonces a una humedad bastante baja.
alrededor de un 14, máximo un 16% de humedad. En el caso nuestro, no es así. Nosotros tenemos climas mucho más húmedos y con alta temperatura. Por tanto, no podemos dejar mucho tiempo en el campo. Y además, una vez que el grano alcanza su madurez fisiológica, normalmente esos periodos son lluviosos. Por tanto, si le llueve a un grano cuando es maduro en el campo, inmediatamente empieza su actividad enzimática del grano y empieza drásticamente el deterioro de ese grano. Por eso que los agrónomos tienen que cuidar a ese grano que está ya maduro en el campo, de tal manera de que en ese periodo de conservación en el campo no se deteriore el grano, ¿no? Es un periodo crítico de deterioro del grano en el campo. A nosotros nos interesa mucho eso, porque cuando nosotros recibimos un grano con alta calidad, podemos manejar en mejor forma el grano, vamos a obtener granos de mejor calidad, vamos a almacenar, y además es mucho más económico conservar un grano que tiene alta calidad. Bien, entonces ese periodo en el campo es crítico, ¿no? Nosotros no esperamos a que la soya llegue a un 14, 16% de humedad, ¿no? Cuando baja a un 17, 18%, dependiendo del clima, ya nosotros lo cosechamos, es decir, cosechamos con una mayor humedad. Y ya en los centros de acopio vamos a bajar su humedad hasta un punto crítico, ¿no es cierto?, de conservación. Y lo vamos a hacer de manera artificial. Tenemos lo que ustedes han visto en la materia de secado. Las secadoras, han visto de diferentes tipos las secadoras para grano. De eso no voy a hablar porque ustedes han visto todo un semestre de esos equipos. Y con eso vamos a secar hasta una humedad donde podamos nosotros conservar nuestro grano sin problemas de aparición de hongo. Bien, entonces es importante resaltar acá dos periodos de almacenamiento, ¿no es cierto? Uno en el campo, que es crítico, y el periodo de almacenamiento normal que nos corresponde a nosotros ya en un centro de acopio. Y normalmente el almacenamiento y conservación de los granos siempre se estudia en los silos, porque es ahí donde va a pasar mucho más tiempo. Acá en el campo estará unos 10 o 15 días una vez maduro el grano, pero ya en los silos lo vamos a tener mucho tiempo, ¿no es cierto? Esos granos para conservar ese grano y utilizarlo en una planta. Y esta tablita nos ayuda también a entender sobre la calidad de los granos, ¿no? Si vemos en esta tablita, estamos viendo una tabla de calidad, y aquí tenemos, esto está un poquito mal, está recorrido, este puntito de aquí es el momento de la floración, decíamos acá, ¿cierto? Este puntito es el momento de la floración. Y este punto de acá es en el punto de la madurez fisiológica, este puntito. Una vez maduro el grano, decíamos que lo vamos a dejar un tiempo. Este periodo lo dejamos en el campo y lo vamos a cosechar. Este punto de acá es la cosecha, ¿no? Una vez que llegamos a este puntito, ¿cómo llegamos a este punto? Por eso que cuando hablamos nosotros de calidad de un grano, lo hacemos de manera integral. Ahora nos interesa desde la semilla. Tenemos que utilizar una semilla, ¿no?, que se adecue no solamente al rendimiento de producción en nuestro clima,
¿no? Sino que también estas semillas puedan ser resistentes a una serie de daños que van a sufrir estos granos durante el crecimiento y durante su conservación, para poder alcanzar este puntito lo más alto posible, porque este puntito puede estar más aquí abajo o más arriba, ¿cierto? Nos interesa que este puntito sea de mejor calidad, por tanto, este de acá nos interesa que esté mucho más arriba. ¿Cómo podemos alcanzar que este puntito esté más arriba? Decíamos, desde la selección de la semilla. Tenemos una gran cantidad acá ahora de laboratorios, ¿no es cierto?, que trabajan con semillas. Y no solamente la semilla, sino la producción del grano en el campo. Es decir, nos interesa de que cuando la planta crezca, ¿no es cierto?, en el campo, no le falte la humedad, no le falten los nutrientes, estamos hablando de los fertilizantes, que no haya daño por malezas, que no haga daño los insectos, es decir, que no le ataquen los insectos de campo, ni a la planta ni al grano, que esté libre de enfermedades. Entonces, todos esos factores lo controla el agrónomo en la planta. Y con eso vamos a alcanzar este puntito lo más alto posible en la calidad de un grano. Una vez que tenemos entonces esta calidad del grano, es esta la calidad máxima que tenemos en el campo. A partir de la madurez fisiológica, decíamos que el grano va a empezar su deterioro fisiológico, biológico. Entonces la curva no va a permanecer esto de acá constante. Sería bueno de que esto esté así, ¿no es cierto? Como no es un sistema inerte, siempre empieza el deterioro. Y esto es lo que tenemos que controlar nosotros. Este deterioro de acá es en el campo, porque aquí sigue el grano en el campo. Se cosecha y a partir de este puntito de acá, ya es problema de los ingenieros en alimentos o de los ingenieros que manejan los granos en los centros de acopio. Es decir, esta parte de acá, en función del tiempo, tiene que descender lentamente. Y eso lo hacemos, decíamos, teniendo un grano de alta calidad y teniendo la tecnología apropiada para la conservación de los granos. Y entonces, cuando hablamos de almacenamiento, si bien hay dos instancias de almacenamiento, uno en el campo y otro en nuestro silo, normalmente hablamos del almacenamiento en los silos, en la parte de post cosecha. Una vez cosechado el grano, ya es problema de nosotros para poderlo conservar los granos. Bien, no voy a hablar más sobre esta parte porque no vamos a estar toda la mañana queriendo hablar de la producción de grano. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de la actividad que vamos a realizar en un centro de acopio. Todo esto después lo vamos a ver ya con más detalle a medida que vayamos pasando clase. Cada una de estas etapas la vamos a analizar en detalle. Pero es importante tener una visión global de lo que vamos a hacer en un centro de acopio. Lo que ustedes ven en su pantalla es un centro de acopio. Ustedes pueden ver ahí los silos. Hay diferentes tipos de diseño de estos silos. Y vemos acá estos camiones que ingresan, ¿no es cierto?, con el grano.
El requisito para que un grano ingrese a un centro de acopio es que si va a entrar por chatas o por camiones, ¿no? Significa de que estos están viniendo del campo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la soya, ustedes pueden ver en los diferentes centros de acopio, afuera ustedes van a ver unas colas largas, ¿cierto? De camiones que están introduciendo a los centros de acopio su grano. Entonces, previamente ya se conoce el precio del grano por tonelada. Eso está en función de varios parámetros. A medida que vayamos hablando, vamos a tocar esos temas. Y cada productor tiene ya un cupo asignado ya a los centros de acopio. Es decir, ellos hacen sus negociaciones de manera privada o también a través de sus asociaciones. Y entonces ya la fábrica sabe, ¿cierto?, la cantidad de grano que ellos van a recibir en ese periodo. Inclusive ellos eh, están en contacto con los agricultores, inclusive les proveen de semillas, les dan incentivos económicos, etcétera, para comprometer ese grano para ese centro de acopio, ¿no? Bien, entonces cuando esos granos, por ejemplo la soya, producida en el campo, va a ingresar a un centro de acopio, lo hacemos a través de chatas o de estos camiones, ¿no?, que tienen su carrocería. Entonces, lo primero que ustedes, si están trabajando en la planta, ustedes tienen que ver que estos camiones que van a ingresar a la planta tienen que estar autorizados, ¿no? No entra cualquier camión. Entonces, una vez que ingresa, está permitido el ingreso de estos camiones, ustedes tienen que fijarse el estado de la carpa. Todos los camiones que van a ingresar tienen que estar encarpados. Imagínense que cuando este grano está siendo transportado y hay una lluvia, el grano se deteriora completamente. Entonces tiene que estar protegido, ¿no? Ingresan con carpa. Ahora, como esto, antes de descargar el grano, van a ir a un control de calidad, a un laboratorio, se va a tomar muestras de estos granos y se va a hacer los análisis físicos de estos granos, porque podemos hacer, ¿no es cierto?, análisis químico, análisis físico, análisis organoléptico, ¿no?, etcétera. Pero en este caso, a nosotros nos interesa hacer análisis organoléptico y sobre todo el análisis físico. De eso se trata la actividad de un laboratorio en la recepción de los granos. Vamos a determinar sus características físicas en base a unas normas, a unos rubros de calidad que están en unas normas. Vamos a pagar por tonelada de grano. Entonces tenemos que saber qué calidad tiene ese grano que está ingresando a la fábrica. Y eso lo hacemos en el laboratorio, como análisis, repito, físico. Bien, entonces para que podamos acceder al grano que está acá sobre el camión, se tiene primero que retirar la carga, ¿no? Una vez que está dentro de la fábrica, ya es problema pues de la fábrica, la actividad. Por tanto, este señor, que es el chofer o el ayudante del camión, está obligado a retirar la carga, ¿no? Y como va a ser un trabajo en altura, la fábrica le tiene que proporcionar los equipos de protección personal. Es decir, estamos hablando de casco, lentes, guantes, arnés, etcétera, porque va a ser un trabajo en altura. No tiene que haber accidente. Hay un departamento siempre de control, ¿no es cierto?, para evitar accidentes. Bien, entonces este señor ya con todos esos equipos de protección va a retirar la carga, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, este señor es el chofer el que tiene que hacer, o el ayudante del camión, ¿no? Él es el que está retirando la carga. Una vez que se retira
la carpa, este camión va a ingresar, va a llegar al momento en el cual a un lugar donde se va a tomar una muestra. Por ejemplo, que ustedes pueden ver una pantalla, en su pantalla, este es el camión, ¿no? Ya retirada la carpa, este grano se encuentra a granel. Cuando viene del campo está a granel. Cuando viene de otro depósito puede venir a granel o puede venir también ensacado, es decir, almacenado en saco. En este caso, cuando viene del campo, viene a granel, como en este caso. Entonces aquí vamos a tomar muestras. Las muestras que se toma, dependiendo de los centros de acopio, se puede hacer manual, es decir, el analista va a subir sobre el camión y va a subir con un muestreador manual, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ese muestreador, dependiendo de la capacidad de grano que se encuentra dentro en este camión, va a tomar diferentes puntos, ¿no? Entonces, en diferentes puntos va a tomar muestra, va a introducir el muestreador y va a tomar muestra. Ahora, normalmente los centros de acopio que tenemos en nuestro medio manejan una gran cantidad de grano, ¿no? Entonces, para que haya mayor ingreso de los camiones a la industria, estos muestreadores de acá, a ver, apáguenme su micrófono. Estos muestreadores de acá son neumáticos. Estos tienen una sonda por succión, van a tomar muestras en diferentes puntos. Acá existe un personal que mueve todo este sistema y va tomando las muestras y esos granos van a venir por acá y van a ser descargados a un recolector de muestra. Básicamente, esa muestra tiene que ser por encima de 5 kilogramos. La muestra que vamos a introducir al laboratorio, entonces mínimo tiene que tener un peso de 5 kilos. Aquí está la muestra, ¿no? Esto de acá tiene que ser aproximadamente 5 kilogramos. Bien, pero antes de tomar las muestras, el analista es bueno de que suba. Lo que pasa es que muchas veces ya los analistas no suben a los camiones, pero lo correcto es que suban a los camiones, ¿no? ¿Para qué van a subir a los camiones? Es importante que ellos hagan un análisis sensorial. ¿A qué me refiero cuando hablan de análisis sensorial? Ellos tienen que ver acá si este grano, porque muchos aquí traen perros, por ejemplo, ¿cierto? Hay vidrio, hay olores objetables, por ejemplo, a combustible, o si el grano está viejo, un olor a fermentado. Entonces, todo esos análisis que hace el analista, ¿no? Son análisis que nos van a ayudar a entender la calidad del grano. Son análisis sensoriales. Aquí se analiza, por ejemplo, si los granos están revolcados en tierra, si hay alguna infectación, porque ya se ve aquí a los insectos, ¿no? Y también los puntos críticos. Por ejemplo, en el caso de la soya, veamos, tenemos un poquito de tiempo. En el caso de la soya, cuando hablamos de puntos críticos, hablamos de estos dos elementos críticos en la recepción de la soya. Es la semilla tratada, llamada también grano envenenado, que es este de aquí, ¿no? Es decir, cuando un centro de acopio se dedica a la conservación de semillas, entonces antes de llevarlo el grano a los silos, donde los va a almacenar durante
mucho tiempo. Estos granos han sido tratados previamente con una serie de compuestos químicos que utilizamos para combatir el ataque de insectos y el ataque de hongo. Por tanto, para poder diferenciar estos granos que van a ir a ser utilizados como semilla, a diferencia de los granos de soya que utilizamos, por ejemplo, para la producción de aceite, ¿no? Estos granos, como van a ser conservados exclusivamente como semilla, entonces van a ser tratados con productos químicos, con insecticidas, con fungicidas, etcétera, y les damos un color, por ejemplo, este color rosado, ¿no? Que no se va a despintar. Ahora, si este grano, que es un grano ya envenenado, aparece, basta que aparezca un grano envenenado, es un grano que vamos a utilizar en un lote, que vamos a utilizar para la producción de aceite, que está entrando al centro de acopio, ese ya es un punto crítico. Inmediatamente se lo desecha a todo el lote, es decir, no se lo va a recibir al grano que está en ese camión. ¿Por qué? Porque este de acá, ese grano que está ingresando, tiene este grano envenenado que es tóxico y que durante el proceso de extracción del aceite, ese veneno, ¿no es cierto?, va a pasar al producto que es el aceite. Por tanto, es un punto crítico y nosotros no recibimos ese grano en los centros de acopio. Otro punto crítico es la semilla de macororó en la soya. En nuestros campos existe esta planta, la planta de ricino. Esta planta de ricino tiene unas semillas llamadas semillas de macororó. Y estas semillas de macororó tienen una toxina, que es la ricina. Por tanto, esta ricina, lo que va, si existe esta semilla y hacemos ingesta, por ejemplo, en el aceite, la ricina, nos va a dar una serie de síntomas, ¿no es cierto?, como dolor de estómago, diarrea, vómitos, etcétera, y puede inclusive llegar a la muerte, tanto de los seres humanos como de los animales. Por tanto, si nosotros vemos una semilla, esta es la semilla de macororó. Si ustedes observan una sola semilla en todo el camión, en todo el lote del camión, también es objeto de rechazo de todo el lote, no se lo recibe. Estos son los puntos críticos en el caso de la soya. Bien, entonces tomamos, primero decíamos que es importante que ustedes entiendan de que tenemos que hacer un análisis sensorial. Eso debe hacer el analista. Normalmente ustedes van a ver que no le da mucha importancia, ¿cierto? Pero ya un buen analista es una fábrica donde ustedes van a hacer, ya van a implementar algunas normas. Es importante que el analista cumpla esas normas. Tiene que subir al camión, tiene que hacer un análisis sensorial, tiene que ver si hay vidrios, hay perros, hay orina de algún animal, si hay olores a combustible, etcétera, ¿cierto? En ese caso, inmediatamente se lo rechaza al lote. Y no solamente estos análisis sensoriales se lo realiza sobre el camino. Eso es importante porque sobre el camino ya uno puede ver mejor, ¿cierto? Inclusive la infestación. Podemos ver inclusive a los gorgojos, ¿no? Con las polillas, para darnos cuenta que ese grano no es un grano conservado de buena manera, ha sido conservado, ¿no es cierto? Pero ya tiene problemas de proliferación de insectos ese grano. Bien, y no solamente el análisis sensorial es acá, sino también durante el análisis, el analista tiene que ver ese análisis sensorial y también los trabajadores que están en los silos. Bien, entonces una vez que hablemos un poquito sobre
lo que se hace normalmente en la soya, ¿no? Ya que tenemos un poquito más de tiempo. Después vamos a volver a hablar en detalle sobre estos elementos. Por ejemplo, en el caso de la soya, quería mostrarles este esquema de acá. En el caso de la soya, decíamos que vamos a tomar muestras, ¿no es cierto?, de sobre el camión, dependiendo de las toneladas que estén en el camión, dependiendo de la capacidad del camión. Vamos a ver diferentes puntos de dónde vamos a tomar la muestra, pero la muestra tiene que tener un peso aproximado, decíamos, de 5 kilogramos en el caso de la soya. Esta muestra va a ingresar al laboratorio, ¿cierto? A partir del momento en que tomamos las muestras, eso vamos a hablar en detalle en la próxima clase cuando veamos el muestreo, a partir de la muestra obtenida, esta es la muestra total. Cuando utilizamos ya esta muestra total de manera parcial, ¿no es cierto? Vamos a utilizar siempre un cuarteador, un equipo que nos permita homogenizar y dividir la muestra. No lo vamos a hacer al azar, porque eso no se hace en el laboratorio. Entonces vamos a utilizar un cuarteador para poder obtener una muestra que esté entre 1 y 2 kilogramos. Es decir, vamos a colocar en una bolsa una muestra testigo. Esto es importante. Es decir, normalmente en los centros de acopio tenemos una sola muestra testigo. Por ejemplo, cuando introducen un productor un grano y hay algún reclamo por la calidad de su grano, entonces puede pedir al gerente de que se vuelva a repetir el análisis. Se puede repetir el análisis, pese a que ya su grano ya está en el silo mezclado con otros granos de otros productores, pero tenemos una muestra testigo. Ya, si vamos a utilizar esta muestra testigo, lo hacemos ya en presencia del productor, y ese análisis tiene que repetirse, ¿no es cierto?, los datos del primer análisis. Para eso es la muestra testigo, para confirmar lo que se analizó del grano. Entonces la muestra testigo es entre 1 y 2 kilogramos. Ahora bien, para poder realizar los análisis, con este cuarteador vamos a tomar una muestra entre 300 y 700 gramos en este intervalo. Vamos a pesar. Esto es para realizar el análisis de impureza. Es el primer rubro que analizamos en la soya, ¿no?, las impurezas. Entonces, pesamos con este cuarteador, lo vamos a dividir la muestra, lo vamos a pesar, que esté entre 300 y 700 en una balanza analítica, y lo vamos a colocar en una zaranda apropiada de 3.17 milímetros, y con esa zaranda vamos a separar las impurezas. Por tanto, vamos a obtener ya un grano limpio. Según la norma de la soya, nos dice que en el grano limpio vamos a determinar la humedad del grano. Entonces, el siguiente paso, una vez separadas las impurezas y obtenido el grano limpio, en ese grano limpio vamos a determinar el rubro número 2 para la soya, que es la humedad. Entonces, el grano limpio lo colocamos en un equipo, en un humedímetro que tenemos en el laboratorio de recepción de grano, ¿no? Lo tenemos que hacer con equipo porque los resultados tienen que ser rápidos, ¿no? No vamos a hacer humedad, por ejemplo, en la estufa, como ustedes hacen en el laboratorio, que dura más de dos horas. Entonces, en estos equipos, en los humedímetros, ahí vamos a determinar la humedad del grano, ¿no? Ese es el segundo rubro. Ese valor de la humedad es importantísimo para poder
introducir el grano, porque el paso que vamos a hacer es secar el grano, ¿cierto? Y queremos saber este, cuántos grados de humedad vamos a disminuir en la secadora. Por tanto, en función a la humedad del grano, lo vamos a llevar a una fosa, de la cual vamos a llevar a un silo. Después vamos a hablar. Entonces, el parámetro humedad es importante para ver el destino del grano ya en los pasos posteriores al manejo de los granos. Bien, entonces acá estamos analizando las impurezas, la humedad, y nos interesa hacer un análisis selectivo, ¿no? Y para hacer los análisis selectivos, la misma norma, porque siempre nos basamos en normas, ustedes siempre tienen que agarrar una norma aprobada, ¿no? Eh, y esa es la que ustedes van a utilizar. Entonces, en esa norma nos dice, en el caso de la soya, que vamos a agarrar el grano limpio para hacer el análisis selectivo, ¿no? Es decir, vamos a ver los otros rubros, es decir, vamos a ver los granos dañados por calor, los granos dañados, los granos inmaduros, los granos partidos, los granos enfermos, los granos de otros colores, etcétera. Lo vamos a hacer con una muestra de grano limpio que esté entre 50 y 80 gramos. Entonces, vamos a pesar estos granos entre 50 y 80 gramos en una balanza analítica, y en esa muestra vamos a realizar todos esos análisis selectivos. Y ahí va a concluir el análisis. Inmediatamente ustedes lo procesan y ya es de conocimiento del productor, y en base a la calidad de ese grano es que se va a pagar por tonelada, en este caso de soya, ¿no? Eso es lo que se hace en un laboratorio de calidad. Volvamos. Aquí se está haciendo ese análisis selectivo. El análisis selectivo, ¿no es cierto? Decíamos que vamos a realizar entre 50 y 80 gramos de muestra, es acá, esta es la muestra, ¿no? Aquí estamos de manera manual, viendo si los granos están partidos, si están enfermos, etcétera, etcétera. Y vamos pesando cada una de las fracciones, y en función a eso vamos a tener la calidad ya del grano. Bien, entonces una vez que tomamos las muestras, en este caso de un camión, ¿no es cierto? Va a pasar a un sistema de pesaje de la muestra. Aquí se va a pesar al camión con más la muestra, ¿no? Y este camión va a ingresar a la fábrica, va a descargar el producto, el lote, el grano, y va a volver este camión, va a volver a pasar por esta balanza, se va a pesar ya el camión, ¿no es cierto? Ya vacío. Y por diferencia de esos dos pesos, vamos a conocer el peso del grano que está ingresando a nuestro centro de acopio. Una vez que el grano entonces ingresa al centro de acopio, hay un lugar donde, por supuesto que tiene que estar protegido acá, ingresa al camión, y aquí se va a hacer el volteo del camión, ¿no? Aquí hay una prensa, va a subir esta prensa de acá, se sujeta las ruedas de los camiones, ¿no? Del camión, perdón, y se vuelca. Y se va a descargar el grano. Por supuesto que en un centro de acopio pequeño esto se hace manual, ¿no es cierto? Con trabajadores, pero esto no lo podemos hacer ya en nuestros centros de acopio. Entonces aquí estamos descargando, ¿no es cierto? Aquí hay una parrilla metálica, ¿no?
Entonces, a través de las aberturas de esta parrilla está ingresando el grano. ¿A dónde? A una fosa. Aquí adentro hay una fosa, ¿no? Y en esa fosa hay un gusano. Entonces, encendemos el gusano y este gusano va a comenzar a transportar el grano dentro de la fosa y lo va a descargar para que un elevador de canguilones, ustedes han visto en operaciones unitarias los transportes, ¿no es cierto?, de los productos en las industrias. Entonces, ese elevador de canguilones son unos platos y va a transportar entonces de la fosa los granos, lo van a transportar, lo van a subir a la parte superior eh, y lo van a depositar el grano en una cinta transportadora. Voy a volver para mostrarles, porque tenemos un poquito de tiempo, lo vamos a la primera clase, entonces. Bien, entonces decíamos que ese grano, una vez que se encuentra ya en la fosa, una vez descargado el grano, ¿no? Ahora, esa fosa donde estamos descargando, lo vamos a hacer dependiendo de la humedad del grano. Hay diferentes fosas ahí para diferentes humedades del grano, ¿no? Entonces, de esa fosa, a través de los elevadores de canguilones, lo vamos a subir a unas cintas transportadoras como esta de aquí. Estas son cintas transportadoras. Ahí lo vamos, el elevador de canguilones lo va a descargar a esta cinta y lo va a transportar hacia el sistema. La primera operación es la limpieza de los granos. Los granos que vienen del campo tienen un alto porcentaje de impureza. Existe palo, tierra, pedazos de planta, hojas, otros granos, etcétera, etcétera. Entonces, esas impurezas que están acompañando al grano lo vamos a separar acá. Sabemos al ingresar, ¿no es cierto? El primer rubro que habíamos visto es qué porcentaje de impurezas tiene ese grano que está ingresando a la fábrica. Entonces, esas impurezas las vamos a separar de aquí, es decir, vamos a transportar a través de esta cinta hacia los sistemas de limpieza, ¿no? Son unas zarandas. Entonces, esto lo van a transportar a la zaranda, ¿no? Esa es la primera operación que vamos a realizar. Hay diferentes tipos de zaranda. Por ejemplo, este de acá es un tipo de zaranda, ¿no? Que se utiliza normalmente para la prelimpieza. Y esta de acá, por ejemplo, la está utilizando ya para la limpieza misma del grano, ¿no? Como de esto vamos a hablar en detalle, solamente me interesa que ustedes más o menos tengan la idea de las operaciones que se realizan, ¿no es cierto? Entonces, la primera operación que vamos a realizar es limpiar el grano. ¿Con qué? Con estos equipos. Entonces, el grano está en la parte superior, ¿no es cierto? Está en una cinta transportadora allá arriba. Entonces va a caer por la parte superior a una zaranda, a este equipo que nos permite separar, por ejemplo, las impurezas. Entonces, en este caso, como este equipo es ya se ha utilizado antes una prelimpieza, ya prácticamente un alto porcentaje ya de impureza ha sido eliminado. Bien, entonces, en este caso, esta primera parte de esta limpieza, antes de que el grano se descargue a estas planchas,
aquí hay unas planchas perforadas, ¿no es cierto?, de diferentes aberturas, dependiendo del grano que vamos a limpiar, y la capacidad de esta limpiadora. Vamos a tener aquí unas planchas. Entonces, antes de que ingrese a estas planchas, aquí en el ingreso ya va a haber un sistema de aireación, es decir, vamos a eliminar las impurezas que prácticamente son del mismo tamaño que el grano, ¿no? Vamos a meter por debajo de estas planchas, ¿no? Vamos a meter aire de tal manera que pueda separar las impurezas del mismo tamaño que el grano. Bien, pero acá lo que estamos haciendo en esta primera parte es separar las impurezas más grandes, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener unas mallas donde la abertura de esa malla le permite pasar a los granos y retener a las partículas grandes. Aquí podemos tener otro juego de tamices donde ya vamos a separar las impurezas de tamaño más pequeño que el grano. Es decir, aquí lo va a retener en estas planchas, lo va a retener al grano, y lo que va a pasar son las impurezas más pequeñas, ¿no? En este otro, en el tercero, si esta es una limpia, aquí ya hacemos la operación con aire. Es decir, aquí vamos, antes de que ingrese acá, metemos aire y vamos a separar todos los granos que tienen el mismo tamaño que el grano. Esto lo vamos a ver, diferentes tipos de limpiadores para diferentes granos. Bien, entonces acá lo que estamos haciendo es separar las impurezas, ¿no?, del grano, ¿no? Normalmente, como arrastra partículas bastante livianas y estamos utilizando aquí aire, entonces eso tiene que ir a un sistema de recolección de polvo y de desecho, ¿no? Ahí van a ver los ciclones, ¿no? Es decir, por una corriente de aire se arrastra las partículas más livianas que el grano, y como eso está yendo por alta velocidad, va a pasar por un ciclo, ahí pierde velocidad, cae los residuos, ¿no? Y solamente van a salir de ese ciclón, va a descargar los residuos y va a ser eliminado el aire con las partículas de polvo. Entonces, según las normas ahora, tenemos que tener ahí recolectores de polvo, ¿no? Recolectamos ese polvo y va a salir el aire limpio, ¿no?, de las industrias. Entonces, este sistema es un sistema que utiliza todos los centros de acopio para poder limpiar el grano. Una vez limpio el grano, ¿para qué limpiamos el grano? Para realizar las operaciones siguientes en los centros de acopio. Por ejemplo, si el grano lo vamos a llevar a una secadora, supongamos lo vamos a almacenar el grano a 12% de humedad. Entonces, si tenemos nuestro grano con mayor humedad, tiene que pasar necesariamente por la secadora. Y nosotros no lo vamos a poder conservar. Ahora sí tenemos la tecnología para poderlo hacer acá en el departamento, ¿no es cierto? Pero ya lo hacemos utilizando ya una tecnología. Entonces es importante que el grano esté frío, ¿no? Y ese es un indicio que nos permite saber si el grano lo estamos conservando bien o mal. Tenemos que tener una serie de termocuplas dentro de los silos y de manera permanente vamos a hacer el monitoreo de temperatura en diferentes zonas de nuestro silo para ver cómo va conservándose nuestro grano, ¿no? Es decir, cuando se va deteriorando el grano, el efecto más importante es la temperatura, va a subir la temperatura. Entonces ya vamos a saber que en esas zonas dentro de nuestro silo hay una infectación
por eso que está subiendo la temperatura. Bien, entonces cuando conservamos un grano, acuérdense que necesitamos de que el grano esté, sano, esté limpio, esté seco y esté frío, ¿no? Esas son las condiciones de almacenamiento y eso es lo que vamos a hacer en los centros de acopio para poder conservar durante mucho tiempo nuestro grano. Bueno, esta es una secadora, ustedes conocen diferentes tipos de secadoras, les han mostrado, ¿no es cierto? Y aquí estamos, aprovecho esta laminita para mostrarles el manejo de los centros de acopio en las plantas de soya. Almacenamos nuestro grano de soya y normalmente esos granos, ¿no es cierto?, lo vamos a vender a las empresas aceiteras, en nuestro medio, lo vamos a vender a diferentes tipos de empresas que van a manejar la soya, por ejemplo, alimentos balanceados, etcétera, ¿no? Y también para la exportación. Ahora es mucho más interesante exportar la soya. Los precios están altos de la exportación de soya, ¿no? Ustedes han debido escuchar de que el mercado internacional ahorita, el comercio de la soya tiene un precio bastante elevado, ¿no? Entonces estamos exportando. El problema es que nuestro gobierno siempre nos está limitando, ¿no es cierto?, en las exportaciones. Ustedes escuchan todos los días la queja de los productores, ¿no? Es importante la exportación. ¿De dónde nos van a venir los recursos? Pues de afuera. Entonces tenemos que darle el apoyo, ¿no?, a estos productores para que ellos puedan exportar. Por supuesto, siempre controlando el mercado interno, podemos nosotros exportar estos granos. Normalmente lo hacemos al Mercosur y, por ejemplo, acá tenemos este silo, tenemos debajo de los silos tenemos un sistema de extracción de grano, abrimos esto. Normalmente los silos van a descargar a unas cintas transportadoras. Esas cintas transportadoras que están debajo de los silos lo van a llevar a una fosa y de ahí los elevadores de canguilones lo van a transportar por arriba a un silo pulmón, que es este de aquí. Y este silo pulmón es el que sirve para poder alimentar a un camión. Por ejemplo, este de acá puede ser un camión. Si vamos a exportar, lo hacemos por trenes. Entonces aquí ya estamos sacando, ¿no es cierto?, el grano de la fábrica. Este es decíamos, un silo pulmón que nos permite descargar nuestro grano ya a un camión o a un vagón en los trenes, ¿no? Ya está saliendo de la fábrica. También lo hacemos los análisis correspondientes en la venta de estos granos. Bien, lo vamos a dejar aquí. Ya las próximas clases, ya el lunes vamos a ver lo que corresponde al muestreo, ¿no? En más detalle vamos a hablar exclusivamente de lo que es el muestreo. Y así vamos a pasar las clases, ¿no es cierto? Decíamos, vamos a ir lo más rápido posible en esta parte de post cosecha. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de vernos la próxima semana. Alguien quería preguntar algunas cosas ayer, ¿no es cierto? Y no les escuchaba por problemas de internet. Pueden hacerlo, por favor, que tenemos tiempito. Preguntar sobre la materia, sobre este tema, sobre lo que ustedes han escuchado, cualquier cosa. Pregunte. Hola. Ingeniero, Sí. ¿los laboratorios van a ser en horario de clases? Sí, van a ser en horario de clase. Lo que pasa es que como ahora ustedes van a ir ya también van a ir a un sistema presencial, entonces ustedes al inscribir la materia, ustedes están seguramente ya tienen disponibilidad de hacer
laboratorio en ese día y en esa hora, ¿no? Entonces será un día. Normalmente el laboratorio está programado para el día martes. Ah, Está ya entiendo. programado para el día martes, pero lo pueden hacer el día lunes. Y eso va a depender de ustedes. Me interesa que ustedes agarren un día disponible porque por ahí ya vamos a, esta pandemia nos va a dar un poquito más de flexibilidad y podamos nosotros inclusive ir a nuestras visitas, ¿no es cierto? Es decir, en esta materia antes de la pandemia era la materia donde íbamos más a ver la fábrica, porque es importante que ustedes conozcan la fábrica, ¿no? En nuestro medio tenemos, gracias a Dios, fábricas donde ustedes puedan ir y ver y trabajar y conocer allá, eso no se van a olvidar nunca. Entonces, si nos permite esta pandemia, vamos a ir también a las visitas, ¿no? Si no, pues ya irán conmigo en otra materia, en práctica o no lo sé. Pero es bueno de que ustedes elijan un día para hacer un laboratorio. Tienen que hablar con la auxiliar, pónganse de acuerdo si va a ser el día lunes o el día martes, ¿no? Y el laboratorio ya van a empezar ya, a partir de aquí unos 15 días, ya van a empezar con los laboratorios. Si ustedes programan un día lunes, entonces ese lunes ustedes no van a pasar la clase virtual y van a tener que ir a hacer ya el laboratorio de manera presencial. Los laboratorios son presencial. Entonces, me gustaría que ustedes en función a su programación que tiene, elijan el día lunes y martes, ¿no? Les perjudique lo menos posible. Pero tiene que ser un lunes o un martes, no puede ser otro día, porque está programado en esos 2 días, las clases de serial. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, su avance lo va a mandar. Claro. Decíamos que en esta primera parte, ya el anterior semestre y los anteriores, como estábamos en virtuales, las evaluaciones han sido virtuales, ¿no es cierto? En todas las materias, con esta pandemia. Y el problema de las clases virtuales, ustedes saben que es la evaluación, ¿no? Es decir, los alumnos, lo que más han aprendido es a copiar, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, cada vez que nos reunimos después de un semestre en las diferentes facultades, la queja de los docentes siempre es el problema de la evaluación. Ahora copian los alumnos desde que ingresan, parece que ya en el colegio ya saben cómo copiar, ¿verdad? Ya desde el primer semestre antes no copiaban. Ustedes seguramente tampoco veían a sus compañeros copiar, vamos a suponer que ustedes no copiaban, ¿no? No copiaban sus compañeros en el primer semestre, pero ahora ya esto está más generalizado, ¿no? El copia es desde que ingresan a la universidad. Entonces, es complicado, pues, evaluar, ¿no es cierto? En la parte virtual, porque eh, muchos alumnos estudian porque les interesa conocer y otros, pues, no estudian, pero sí copian y son hábiles para copiar, ¿verdad? Y tienen inclusive mejor nota que los que han estudiado. Entonces, eso no está bien, ¿verdad? Pero no podemos hacer mucho, pues, los profesores. Por eso que yo en mis materias, en una buena parte de mis materias, no sirve de nada, pues, tomarles preguntas, ¿no es cierto? Y que contesten ustedes, ¿no? Directamente, porque van a copiar. Entonces, lo que hacemos es normalmente, como les había propuesto el día de ayer, conformar algunos grupos de máximo de 3 alumnos por grupo. Le voy a mandar todos los documentos que hicieron los alumnos del anterior semestre, que muchos están bien, lo van a tener ustedes, ¿no? El auxiliar les va a mandar eso, les va a dar de todos los temas de post cosecha. Y sobre eso ustedes van a también hacer un trabajo, ¿cierto? Porque se trata de que ustedes trabajen. Entonces, en función al documento que ustedes van a recibir, que ahí está ya los temas, está ya, han buscado en bibliografía, está prácticamente todo,
Lo que me interesa es que ustedes complementen a esa información por su parte. Ese es el trabajito que ustedes quiero que ustedes van a dar, ¿no es cierto? Y tengan un documento ya más elaborado que lo que tenían el anterior semestre. Y de eso ustedes van a defender. Ese documento ustedes lo van a presentar al auxiliar y ella me la va a mandar y yo lo voy a revisar. Y para ver que ustedes hayan aportado algo, lo van a colocar con otro color porque ustedes están aumentando, ¿no? Así ya me doy cuenta si ustedes están trabajando también en su casa, ¿no? Es decir, como yo lo voy a tener el documento, los documentos que le van a mandar, entonces sobre eso ustedes aumentan alguna cosa, modifican, etcétera, ¿no es cierto? Con otra bibliografía y eso lo van a poner con otro color. Lo importante es que en la presentación ustedes van a resumir esa información que van a mandar. Lo primero que van a hacer es mandar esa información, ¿no es cierto? En PDF, Word, van a mandar ese documento. Ya ustedes lo resumen para su presentación, ¿no? Lo presentan, lo defienden y listo. Esa es la única manera que no van a copiar, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo van a trabajar. De esa manera es la primera evaluación. Vamos a ver, decíamos, las siguientes evaluaciones, si este virus que tenemos todavía ahí como pandemia, sigue nomás como pandemia, ¿no es cierto? Si disminuye, entonces ya podemos tomar exámenes, ¿no? Y pasar clases de manera presencial, aunque no creo. Sabemos nosotros, como ingenieros en alimentos, ustedes han visto microbiología, han visto el comportamiento de los hongos, de los virus, etcétera, y saben cómo es eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. La primera parte va a ser esta parte de post cosecha, va a ser virtual, pero le vamos a mandar, decíamos, los documentos, ahí van a complementar y después van a hacer ustedes un resumen para su presentación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, nos vemos el día lunes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hola, Inge.